Adelante, diputado. Más extraños que va a votar esta Cámara de Diputados, y eso ya es mucho que decir. Hace un año y medio, más o menos 2 años por ahí, discutimos y aprobamos la Ley de Responsabilidad Financiera de Entidades. En ese momento todo el mundo se rasgaba las vestiduras, creo que alguien por ahí lloró, del enorme endeudamiento de las entidades federativas. Claro, el causado por Duarte, el otro Duarte, Borges y toda esa bola de pillos que andan por ahí. Bueno, se creó esta ley con la idea de racionalizar la administración financiera de las entidades federativas. Hoy, año y medio después, se quiere dar marcha atrás a una ley que ni siquiera se ha aplicado. Buena parte de lo que hoy vamos a modificar no ha entrado todavía en operación. No tenemos un diagnóstico, no tenemos un análisis. Esto se discutió un día en la comisión, a mí me llegó el dictamen un viernes, se discutió un lunes, no hubo un foro, no hubo un especialista, no hubo nada. No hay una explicación de por qué estamos discutiendo esto, más allá de que seguramente esta fue una carta de cambio en el presupuesto. Literalmente se negoció cambiar la ley de disciplina financiera en entidades para beneficiar a ciertos estados. Yo remito al informe que publicó INCO esta semana. Ahí es un análisis sobre el desempeño presupuestal de cada estado. ¿Quiénes son los peores estados? Los que tienen un excedente de ingresos más alto. Pues el Distrito Federal y el Estado de México. Esos serán los grandes beneficiarios de esta reforma. Una reforma que, como ustedes lo podrían ver en el informe del INCO, si no cambiáramos la ley, pues la mitad de la deuda va a ser pagada el año que entra. Porque hoy la ley actual obliga a que de los excedentes, cuando menos la mitad vaya el pago de deuda. Si el excedente de los estados fueron 223,000 millones de pesos, pues tendría que haber 112,000 millones de pesos que de manera obligatoria tendrían que pagar los estados el año que entra de deuda. Eso es lo que estamos votando, que los estados dejen de prepagar deuda. De varias maneras. En el artículo primero, en un nuevo apartado 8 bis, en donde se crea un concepto de disponibilidades, que básicamente es todo el dinero que sobró. Y estas disponibilidades, en un segundo capítulo, se pone como parte del financiamiento neto. ¿Por qué estamos creando un concepto de disponibilidades si en el capítulo 14 se va a regular el reglamento? Primer problema no resuelto. A ver si quien habla a favor de la reforma está dispuesto a contestarme estas preguntas y me conteste por qué tiene que haber un concepto de disponibilidades distinto al concepto de remanente. 2. En el artículo 14, en la parte del excedente, anteriormente el 50% tiene que ir a amortizar deuda. Ahora, en ciertas condiciones, 0 pesos iría a amortizar deuda, en otros 30%. Ahí, primer asunto, estamos votando porque los estados no tengan la obligación de amortizar deuda de manera anticipada. Segundo párrafo del 14, el remanente. El remanente va a permitir que una parte vaya a pagar gasto corriente. Creo que ahora es el frente del gasto corriente, ¿no? El que están haciendo aquí el PAN, el PRI y el PRD, es el nuevo frente del gasto corriente y la deuda, porque además si uno a los ingresos propios les da un destino, también se los puede gastar el año que entra sin deuda. Hay cosas también, como por ejemplo que si uno hace un refinanciamiento de la deuda, no tiene por qué licitar a la empresa que lo hace. ¿Quién diablos hizo esta ley que le otorga a quien refinancia deuda la posibilidad de ser seleccionada por un gobierno y no competir? A ver qué opina la Comisión de Competencia de este asunto tan delicado. Por cierto, no se resuelve lo principal de esta ley, que todo refinanciamiento tenga que bajar el valor presente de la deuda. Es decir, podemos seguir haciendo refinanciamientos sin bajar el valor presente de la deuda. Tercero, esta deuda también permite que el sistema de semáforos se modifique.
Ahora vamos a tener menos información que antes de los municipios y sobre todo de los entes públicos que no son municipios y que no son entidades, es decir, los sistemas de agua o las empresas. De esos solo vamos a tener una vez al año el semáforo. Un sistema de semáforos que no ha funcionado. Por ejemplo, si hoy uno quiere ver la tasa de interés a la que los municipios pagan la deuda, simplemente no la encuentra. ¿Qué estamos votando? Una ley que va a dar más manga ancha a los gobernadores de este país para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, para que no inviertan en obra pública, para que puedan contratar más personal. Esto lo hace un Congreso irresponsable que hace 2 años votó una ley y hoy la modifica sin razón alguna, sin diagnóstico, sin debate, porque en este país la ley se pone a negociación. Se puso a negociación en el presupuesto pasado y una moneda de cambio a los gobernadores fue cambiar la ley de disciplina financiera. Concluya, diputado, entonces no hablemos de responsabilidad, entonces no hablemos de finanzas públicas sanas, entonces no hablemos de que lo que queremos es impedir que los Duarte, que el otro Duarte, que toda esa bola de gobernadores ladrones no sigan endeudando en este país. Ustedes serán los responsables, diputado, ustedes tienen que dar la cara y ojalá, cuando menos, haya un debate y haya una explicación de por qué hoy estamos discutiendo esa ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Vidal Llerenas. A continuación,